Y en esta parte del programa nos acompaña y quiero saludar a Nicolás Toledo. Él es sociólogo, vicepresidente de Consultores 21, profesor de sociología en la Universidad Central de Venezuela. Señor Toledo, bienvenido, buena tarde, gracias por estar aquí. Gracias, Dania, por el contacto. Yo creo que esto lo que demuestra, lo acabo de decir al despedir a Jason Calderón, es el drama que se vive en Venezuela. Yo creo que nunca tan bien detallado, nunca tan bien mostrado, nunca tan bien radiografiado como lo hemos visto en estos gráficos de Consultores 21. Gracias por lo que nos toca. En efecto, es una investigación que hemos realizado en el marco de un producto que vende Consultores 21 a sus suscriptores. Es una encuesta que hacemos desde hace más de 30 años a manera trimestral, con la misma base metodológica, de tal manera que permita la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo. En estos 30 y tantos años que llevamos haciendo esta investigación, nunca habíamos tenido que poner el tema migratorio. No obstante, desde el año 2015 para acá lo hemos tenido que incluir 3 veces ya. Y es producto precisamente de la relevancia que ha tomado este tema en la realidad política y social venezolana. Señor Toledo, durante mucho tiempo se ha estado discutiendo en relación al número de venezolanos, a ese grueso de personas que conforman la diáspora venezolana. Cada vez que he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien en las últimas semanas o en los últimos meses, seguían repitiéndome un número de ciudadanos que hace 2 años me habían ya dado en una entrevista que pude realizar. Hace 2 años atrás hablábamos de 2,5 millones, por lo cual a mí me parecía completamente increíble que 2 años después, cuando uno ve el movimiento migratorio, cuando uno ve cómo están saliendo los venezolanos por aire, por tierra y por mar, siguiésemos en esa misma cifra. Yo, modestamente, coincido, creo que son más ya de 4 millones de venezolanos los que están fuera. Es el éxodo del siglo XXI y es un movimiento que no habíamos tenido en la región. Pero, dado que no hay estadística, le quiero preguntar, cuando se manejan este tipo de proyectos o de investigaciones, ¿qué se plantearon ustedes para acercarse a una cifra más realista? Sí. El tema de la cantidad de emigrados, el número de emigrados venezolanos, es el tema noticia, evidentemente. Y lo que quieren las agencias noticiosas es precisamente saber un número lo más aproximadamente posible. Ahora bien, no hay número más escurridizo que el número de emigrados de un país, y más aún cuando ese país es Venezuela, que no tiene datos oficiales y que aquellos pocos que tienen carecen totalmente de credibilidad. Ante esa situación, los distintos entes que nos hemos encargado de estudiar este tema, hemos utilizado distintas metodologías y por eso es que encontramos tal diversidad de números a preguntas como la que me acabas de hacer. Nosotros lo que decidimos hacer fue preguntarle a los venezolanos mayores de 18 años en sus hogares, mediante una encuesta de población general nacional, urbano y rural, de 2.000 casos, con un margen de error del 2,58%, si ellos querían emigrar, dada la situación actual. Y encontramos que 40% de los entrevistados nos decían que sí, que de darse la oportunidad ellos se irían de Venezuela. Esos son aproximadamente 8 millones de venezolanos. Pero no solo le preguntamos acerca de su deseo de emigrar, sino que quisimos también saber a través de ellos cuántos de sus familiares se habían ido ya de Venezuela. Y entonces acotamos el núcleo familiar a padres, pareja, hermanos o hijos del respondente de la encuesta. De esa manera, no caemos en la sobreestimación que caen algunas encuestas o algunos datos que simple y llanamente le preguntan al encuestado si conoce a alguien que se ha ido. Si la pregunta se hace así, evidentemente todos conocemos muchas personas que se han ido. Pero si lo acotamos nada más que al núcleo familiar, entonces el número es bastante más exacto, más cercano a la realidad. Cada uno de los respondentes preguntará acerca de
cuáles de sus familiares más cercanos se han ido. Y al hacerle esa pregunta, sí, encontramos que 29% de las familias venezolanas presentan algún emigrado ya en su hogar. Eso, dado que la cantidad de hogares que hay en Venezuela son aproximadamente 7.2 millones de hogares, nos da una población de cerca de 4.100.000 personas, puesto que preguntados a estas personas por cuántos de sus familiares se han ido, la respuesta es en promedio unos 2 personas por hogar. Señor Toledo, usted es sociólogo. Sí. Cuando comenzó a manejar esta data, ¿qué fue lo que más le impactó? Evidentemente es una data absolutamente novedosa en Venezuela, inédita. Todos los países de América Latina, o prácticamente todos, han vivido procesos migratorios y Venezuela fue una excepción hasta hace relativamente poco. Siempre fuimos polo de atracción migratorio, nunca habíamos sido expulsadores de migrantes y evidentemente es un dato sociológicamente muy relevante. Lo segundo que me llamó la atención es su magnitud, evidentemente. Todos conocemos a alguien que se ha ido, todos tenemos pruebas empíricas de que ese fenómeno se está dando de manera masiva y por eso fue nuestra llamada de atención y quisimos averiguar de manera un tanto más objetiva y científica alcanzar cuál había sido ese monto. Ahora, cuando uno piensa que la realidad del país, lamentablemente, tiende a deteriorarse a pasos agigantados, hablamos de factores relevantes como la inseguridad, hoy en día el hambre, la falta de oportunidades laborales, y uno maneja esta cifra de 4 millones, ¿no da un poco de miedo pensar en cómo puede aumentar, aunque lamentablemente no se tenga un baremo cierto para poder hacer una proyección? En efecto, hay 2 maneras de poder proyectar a cuánto pudiera ascender este fenómeno. Uno de ellos es ver las cifras de nuestras encuestas en el pasado y trazar una línea de tendencia o una tendencia lineal de esta cifra. Si hiciéramos eso, pudiéramos decir que, por ejemplo, de aquí a un año, la cifra de emigrados venezolanos pudiera alcanzar ya los 5 millones. Otra manera de hacer una proyección de cuántos emigrados pudiera haber en el futuro cercano es la que hicimos cuando preguntamos deseo de emigrar. Y a esa pregunta, 40% de los venezolanos dicen que estarían pensándolo y que preferirían irse antes que quedarse. Y esos son 8 millones más, que si sumados a los 4 millones ya existentes nos pudieran dar una cifra cercana a los 12 millones, lo cual es casi el 15-16% de la población venezolana. 15-16% de la población venezolana. En caso de que esos 8 millones se fueran, ¿no? Claro, pero cuando uno ve y va al porcentaje de quienes están yendo y ve que se está yendo la juventud, uno tiene que preguntar, Venezuela es un país sin futuro, muy duro y muy triste, pero ¿qué más uno puede preguntar cuando maneja esta realidad? Sí, en efecto, quienes se han ido son mayoritariamente jóvenes, aunque no únicamente jóvenes. Es un tema, la migración, por lo que ustedes lo saben, es un tema multicausado. Hay distintas razones para las que alguien tome una decisión de irse y por lo general ocurre que quienes se van son aquellos que tienen más energía, más juventud, también los más preparados, los que tengan mayores capitales culturales o capitales sociales, es decir, capacidad de relacionarse, tener redes de interacción con otros países, dominar otros idiomas, tener una carrera universitaria, etcétera. Pero cuando esto llega ya a niveles tan masivos, no son solo esos jóvenes preparados los que se van, ya estamos observando que se están yendo personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales y de todas las cualificaciones habidas y por haber. Ahora bien, es discutible que esto sea una hecatombe o que sea necesariamente solo algo negativo. Yo no soy partidario de verlo tan así, aunque tienen razón los que son pesimistas al respecto. Pero también hay un lado positivo, es decir, estos venezolanos están yéndose
a encontrarse con una realidad de libertad económica, intelectual, política, etcétera, en el resto del mundo. Están teniendo oportunidades de empleo en empresas de todo tipo y de todo nivel, también en cualquier otro país del mundo. Están aprendiendo otras carreras, otras profesiones, otros idiomas. Están estableciendo redes sociales importantes en sus profesiones, con sus allegados, etcétera. Entonces, eso también va a significar muy probablemente en el futuro una ventaja competitiva para Venezuela, como lo ha representado a otras nacionalidades que han vivido fenómenos por el estilo. Pensemos, por ejemplo, en lo que sería España sin la vuelta de sus migrantes a América, o lo que está haciendo Israel con toda su diáspora a lo largo del mundo. Es decir, esas personas que salieron en su momento y que representaron un golpe muy importante a las economías nacionales, en algún momento empiezan a obrar a favor de esas economías nacionales. Evidentemente, habría que esperar que esas personas vuelvan en algún momento. Y los datos de nuestra encuesta no son muy optimistas al respecto, puesto que prácticamente la mitad de los entrevistados dice que no tiene pensado venir, aun si la situación cambiara. Eso es dramático, en efecto. Claro, es absolutamente dramático, usted lo ha dicho. Yo creo que esa es la palabra que cuadra en esta circunstancia y en el tema del que estamos hablando. Es la triste realidad de Venezuela y de los venezolanos. Nicolás Toledo, vicepresidente de Consultores 21, muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. A ustedes por la invitación. Buena tarde.